Un día cualquiera, sin ninguna señal de que algo fuera a cambiar mi vida, mi existencia dio un giro que nunca habría imaginado. Me llamo Laura, soy de Zaragoza, y siempre me consideré una persona práctica, racional, de esas que necesitan pruebas sólidas para creer en algo. La idea de Dios, del más allá o de cualquier cosa que no pudiera tocar o medir, me parecía absurda. No es que fuera hostil hacia quienes creían, pero pensaba que eran personas que buscaban consuelo en fantasías. Todo cambió cuando tuve una experiencia cercana a la muerte, algo que todavía me cuesta explicar, pero que transformó mi forma de ver el mundo. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo, pero súper importante para nosotros. Si te gusta escuchar historias como esta, por favor, suscríbete al canal. Es solo un clic y de verdad, no te cuesta nada, pero para nosotros significa muchísimo. También si te animas a darle like al vídeo, estarás ayudando a que más personas puedan descubrir este contenido. Ahora sí, volvamos al relato. Ese día no fue especial en absoluto. Recuerdo que estaba estresada, como siempre atrapada en la rutina, y de repente todo cambió. Sentí como si me apagara de golpe, pero al mismo tiempo mi conciencia seguía intacta. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en Zaragoza ni en ningún lugar que pudiera reconocer. Estaba en un espacio que no parecía tener límites. Había una luz inmensa, pero no cegadora, una luz cálida, que me envolvía como si fuera un manto. En ese lugar, no estaba sola. Había figuras, personas, pero no como las conocemos. No tenían rostros definidos, era como si fueran pura esencia, pura energía. Las veía moverse, algunas reían, otras se abrazaban. Se respiraba una paz que nunca había sentido en la vida real, pero yo no entendía qué estaba pasando. Pensé que tal vez era un sueño, uno de esos que parecen demasiado reales. Quise hablar, pedirle explicaciones a alguien, pero mi voz no salía. Era como si no pudiera comunicarme. De repente una voz resonó en mi mente. No era una voz como las que conocemos, sino algo más profundo, algo que se sentía dentro de mí. Laura, estás aquí porque necesitas comprender lo que siempre te negaste a aceptar. Miré a mi alrededor, buscando el origen de esa voz, y entonces lo vi. Frente a mí había un hombre de aspecto sencillo, vestido con una túnica blanca. Había algo en él, algo que no puedo describir con palabras. No daba miedo, pero su presencia era tan intensa que sentí que me desmoronaba por dentro. No sé cómo, pero supe quién era. ¿Quién eres?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Soy Jesús, dijo. Su voz no era alta, pero tenía un peso que atravesaba todas mis dudas, todas mis barreras. Lo miré con escepticismo. Toda mi vida me había burlado de la idea de que un ser como él existiera, y ahora lo tenía frente a mí. Claro, Jesús. Entonces, si realmente eres quien dices ser, ¿por qué no te muestras así a todos? ¿Por qué no haces algo tan grande que nadie pueda negarte? ¿No sería más fácil? Él me miró con una calma que me desarmó. Su paciencia era infinita, como si no le molestaran mis preguntas. En lugar de responderme, extendió su mano hacia mí. Ven, quiero mostrarte algo, dijo. Cuando toqué su mano, todo cambió. De repente, ya no estábamos en ese lugar luminoso. Ahora me encontraba en una plaza llena de vida. Las personas caminaban, reían, interactuaban. Podía sentir el calor del sol en mi piel y escuchar el murmullo de las conversaciones. Pero lo más extraño era que podía sentir lo que ellos sentían. Vi a un hombre que detenía su camino para ayudar a un niño que había caído. Sentí su bondad como si fuera mía. Luego vi a una mujer compartiendo comida con un mendigo, y la alegría que eso le daba llenó mi pecho de un calor indescriptible. Era como si cada pequeña acción buena irradiara algo que no podía ver, pero que sentía profundamente. Esto es el libre albedrío, dijo Jesús, rompiendo mi concentración. Cada una de estas personas elige actuar con bondad, no porque alguien las obligue, sino porque lo sienten en su corazón. Si yo me mostrara de forma tan clara que nadie pudiera dudar de mi existencia, ¿qué valor tendría la fe? ¿Qué mérito tendría amar si no tuvieran otra opción? Sus palabras me dejaron sin argumentos. Intenté responder, pero todo lo que se me ocurría sonaba vacío. Entonces todo cambió de nuevo. Estábamos en un lugar oscuro y frente a mí apareció una balanza gigantesca. En un lado se acumulaban acciones buenas, en el otro acciones malas.
No pude evitar sentirme juzgada. Pero yo nunca hice nada realmente malo, dije con nerviosismo, intentando justificarme. Jesús me miró con ternura. No se trata de juzgarte, Laura. Se trata de que entiendas que cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto. Entonces extendió sus manos hacia mí. Pude ver claramente las marcas en sus palmas, las heridas de los clavos. Tócame, me dijo con una voz tan suave que me quebró por dentro. Al principio dudé. Pero cuando finalmente toqué esas marcas, un torrente de emociones me invadió. Sentí amor, un amor tan puro que no puedo describirlo. Sentí dolor, sacrificio, pero sobre todo, sentí una paz que nunca había experimentado antes. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó Jesús. No podía hablar. Solo podía llorar. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Por primera vez entendí que la fe no es una imposición, sino un acto de amor y confianza que nace del corazón. Cuando volví en mí, estaba rodeada de médicos y familiares. Había vuelto, pero sabía que ya no sería la misma. Desde ese día, mi forma de ver la vida cambió por completo. Ya no busco pruebas para todo. Ahora sé que hay algo más grande que nosotros, algo que no necesita ser entendido, solo sentido. Aunque había regresado a mi cuerpo, la experiencia que viví no se quedó atrás, como un simple recuerdo. Era como si cada día que pasaba después de aquel momento, algo nuevo despertara en mí. Antes mi vida era una rutina, trabajar, pagar cuentas, intentar mantenerme ocupada para no pensar demasiado en las grandes preguntas. Pero ahora, cada pequeño detalle de mi día cobraba un nuevo significado. Al principio, todo era confusión. No sabía cómo explicarle a nadie lo que había pasado. Intenté hablar con mi hermana, Ana, que siempre ha sido muy espiritual, y aunque me escuchó con interés, me sentí como si las palabras no fueran suficientes para transmitir lo que había sentido. Le dije a Ana, creo que vi a Jesús. Pero no como un sueño, no como una alucinación. Lo vi y lo toqué y sentí algo que nunca había sentido antes. Su respuesta fue tranquila, como si no estuviera sorprendida. Laura, siempre pensé que algo así podría pasarte. Tú eres de las que necesitan verlo para creerlo, pero a veces, lo que ves no está en los ojos, sino en el corazón. Aunque sus palabras me reconfortaron, todavía tenía dudas. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? No soy nadie especial, no soy una santa, ni siquiera era creyente. Durante días estas preguntas me atormentaron, hasta que un sueño me dio una nueva perspectiva. En ese sueño volvía a estar en aquel lugar luminoso. No había figuras ni voces esta vez, solo una sensación de paz infinita. En el centro de la luz apareció una palabra escrita, flotando en el aire, propósito. Me desperté con el corazón acelerado. Propósito. ¿Cuál era el mío? ¿Por qué había vuelto? Entonces decidí que debía hacer algo. No podía quedarme con esta experiencia solo para mí. Empecé a leer sobre el libre albedrío, sobre la fe y sobre cómo las personas a lo largo de la historia han encontrado su camino hacia lo divino. Esto me llevó a conocer a otras personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Aunque cada historia era diferente, había un hilo común, todas sentían que habían regresado con una misión, con algo que debían compartir o hacer. Una tarde, mientras paseaba por las calles del casco antiguo de Zaragoza, pasé frente a la Basílica del Pilar. Había pasado por ahí miles de veces sin siquiera mirar hacia arriba, pero ese día algo me hizo detenerme. Entré más por curiosidad que por otra cosa, y me senté en un banco al fondo. Observé a la gente que rezaba. Algunos lo hacían en voz baja, otros simplemente estaban allí, en silencio. Miré el altar, las imágenes, las velas encendidas, y por primera vez no sentí que estaba fuera de lugar. No recé como los demás, no sabía cómo hacerlo. Solo cerré los ojos y pensé en lo que había pasado. Jesús, si de verdad tienes un propósito para mí, necesito que me lo muestres. No sé cómo empezar. No esperaba una respuesta inmediata, pero algo curioso ocurrió. Una mujer mayor que estaba sentada cerca se me acercó al salir. Me sonrió con una calidez que me sorprendió y me dijo, a veces, el propósito está justo frente a ti, pero no lo ves hasta que estás lista. No le respondí. No sabía qué decir. Pero esas palabras se quedaron conmigo. Empecé a escribir sobre mi experiencia, primero solo para mí, luego para compartirla con otros.
Descubrí que al hablar de lo que había vivido, más personas se sentían inspiradas, conectadas. Un día, mientras escribía, recordé las palabras de Jesús en la visión: cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto. Y entonces lo entendí. No necesitaba hacer algo grande o espectacular. Mi propósito podía ser tan sencillo como compartir lo que había aprendido, inspirar a otros a buscar su propio camino. Ahora, cada vez que alguien me dice que mi historia les ha ayudado a reflexionar, siento que estoy cumpliendo con algo mucho más grande que yo. Y aunque sigo teniendo dudas y preguntas, ya no busco todas las respuestas. Porque sé que a veces las mejores respuestas no llegan en palabras, sino en acciones y en cómo elegimos vivir nuestra vida. Si tú también has sentido alguna vez que hay algo más allá, algo que te guía o te llama, no lo ignores. Puede que ahí esté tu propósito, esperando a que lo descubras. Y si esta historia te ha hecho pensar, no olvides compartirla con alguien que también la necesite. Nos vemos en el próximo relato.